Elena Garro fue una escritora y dramaturga mexicana nacida el 11 de diciembre de 1916 en Puebla, conocida por su estilo literario que fusiona la realidad con lo fantástico. Su padre, José Antonio Garro, era español y su mamá, Esperanza Navarro, era mexicana. Esta combinación bicultural fue una gran influencia en su sensibilidad artística. A lo largo de su vida, Elena Garro luchó por ser reconocida más allá de su relación con el poeta Octavio Paz, con quien se casó en 1937. Juntos viajaron a España en plena guerra civil, lo que también marcó su visión del mundo y su carrera. Elena Garro destacó en varios géneros literarios, pero es conocida sobre todo por su novela Los recuerdos del porvenir, de 1963. Además de sus novelas, fue una prolífica dramaturga con obras como Un hogar sólido, de 1958, donde fusiona lo cotidiano con lo sobrenatural, y Felipe Ángeles, de 1979, basada en la Revolución Mexicana. Su vida personal y política estuvo marcada por controversias. Tras los eventos de la masacre de Tlatelolco en 1968, fue acusada de colaborar con el gobierno, lo que lo obligó a exiliarse por más de 20 años. Durante este tiempo vivió en Europa y fue marginada del panorama literario mexicano, pero a pesar de eso su obra no dejó de crecer y de ser estudiada en los círculos internacionales. En esta última etapa de su vida regresó a México en los años 90, donde vivió en Cuernavaca hasta fallecer en 1998 por cáncer de pulmón. Elena Garro dejó un legado que ha sido usado para la revaloración crítica de las últimas décadas, y hoy es reconocida como una de las escritoras más influyentes de la literatura mexicana. Sus textos, que combinan crítica política, imaginación y reflexión filosófica, son una guía en el análisis literario. Contribuyó muchísimo en la consolidación del realismo mágico en México. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a hablar de qué pasó con Elena Garro y Octavio Paz. ¡Chan, chan, chan! Resulta y receta que ellos dos tuvieron una relación. ¿Qué? Sí. Y aquí se los voy a contar todo. Pues bueno, estuvieron casados, tuvieron una hija, todo muy bonito, amor y rosas. Pues no. Resulta que no. Según Elena Garro, en la vida solo tienes un enemigo y con eso basta. Y el de ella es Octavio Paz. Ella dice que todo lo que es contra él. Ándale, pues creo que no todo salió muy bien. ¡Qué bárbaro! Pero bueno, para llegar a ese punto tuvieron que pasar muchas cosas. Para empezar, Octavio manipuló horrible a Elena para casarse. Hace cuenta que la arrastraron. Y como todo tóxico profesional, él amenazó con quitarse la vida si ella no se casaba con él. Si quieres casarte conmigo, no me olvides. Si no me amas, dímelo también. Tienes ese deber, el único que te exijo, que contestes a todo lo que te pregunto aquí. Debes contestar todo esto, de otra forma haré una locura. Lo mismo que te dicen hoy, pero más fancy, la verdad. Y no solo eso, mintieron sobre su edad, ya que ella cumplía 21 hasta diciembre y se casaron el 25 de mayo. 21 era la edad mínima para casarse. No, aquí todo mal. Incluso varias fuentes dicen que los amigos de Octavio fueron por ella a la escuela y la sacaron para llevársela al registro civil, sin importarles que tenía examen de latín. Ahora dirás, bueno, mínimo Octavio Paz, el dinero, no lo sé, pero no, ni siquiera. Aparte de tóxico, Octavio nada más ganaba el salario mínimo y tenía algunas becas. Elena habló varias veces de las prohibiciones que le hacía Octavio a ella. Resulta que le prohibió escribir poesía porque era su territorio. ¿Perdón? ¿Qué? Y no solo eso, él la orillaba a que quemara sus escritos porque tenía miedo a que lo superara en la literatura. ¿Qué les digo? Lo que hace la inseguridad y la locura. Además de eso, Octavio igual le prohibió muchas cosas más. Elena mencionó en una entrevista que su primera vocación fue ser bailarina. Estudió danza, fue actriz y coreógrafa. Le preguntaron en dónde había quedado esa vocación y literalmente respondió: en el juzgado donde me casé, porque Octavio nunca quiso. Y pues bueno, con tantos problemas, obviamente llegaron las infidelidades. Elena empezó a salir con el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Y Octavio Paz tuvo igual varias relaciones extramaritales, como la pintora italiana Bona de Mandiargues. Y bueno, su matrimonio terminó en 1959. Pero como bien sabemos, las relaciones tóxicas no terminan tan fácil. En este caso, varios intelectuales, supuestamente impulsados por Octavio,
Acusaron a Elena de espía del gobierno durante el movimiento estudiantil de 1968, por lo cual se tuvo que autoexiliar a España junto con su hija, hasta que 20 años después regresó a México, donde recibió varios homenajes antes de su muerte. Si quieres saber más sobre esta historia de amor, puedes leer un libro que escribió Guillermo Sheridan, llamado Odi et Amo, Las cartas a Elena, que reúne cartas que envió Octavio Paz a Elena Garro. Y también está un libro de Patricia Rosas, en el que se recopilan varios textos donde la escritora habla de su matrimonio. Pues hola, yo les voy a hablar más que nada sobre el público al que va dirigido este tipo de novela. Actualmente estamos hablando sobre Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. Yo diría que este tipo de novela va más enfocado a la gente mayor, como entre un rango entre los 18 años en adelante, ya que tiene que ver con temas históricos y sociales. También viene el realismo mágico. Te tiene que llamar la atención por la prosa y su poética, entre otras, ¿no? O sea, también toca temas, por ejemplo, sobre la opresión y el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal. Por ejemplo, en el caso de Elena, a pesar de ser una figura clave para la literatura mexicana, en su época fue una autora menos conocida en comparación en aquel entonces como un Octavio Paz o incluso un Carlos Fuentes. De todas maneras, esta la convierte en una autora atractiva a quienes les puede gustar o descubrir o investigar sobre las autoras fundamentales que han sido marginadas a lo largo de los años en los círculos literarios. Esta obra ha sido trascendente y ha derribado completamente las paredes del tiempo, pero es que justo el tiempo es lo que crea esa aura tan representativa. Un dato clave para comprender el contexto histórico del libro es que la autora vivió parte de su infancia en un contexto de guerra. Por distintas consecuencias de la revolución, ella y su familia se vieron obligadas a mudarse de Puebla a Iguala, Guerrero, por lo que Ixtepec está completamente influenciado por sus recuerdos de Iguala. Si bien se tenía la sospecha de que puede ser un tanto autobiográfica, nunca se ha comprobado nada de esto. La historia se desarrolla en un pueblo mexicano que se encuentra en el conflicto de la Guerra Cristera. Nos comparte por medio de recuerdos, flashbacks, saltos y conflictos lo que llegó a ser el pueblo, y nos deja helados al conocer cómo fue que terminó, cómo un sistema rico en cultura fue destrozado por una persona capaz de suprimir al pueblo en terror. El porvenir de Elena Garro es una obra en donde se presentan múltiples temas. Por ejemplo, el tiempo, la memoria, el rol de la mujer en ese entonces, la violencia, el machismo, la opresión social, entre otras cosas, en donde se presentan a sus personajes, iniciando con la familia Moncada, que son Martín y Ana Moncada, junto a sus hijos Isabel, Nicolás y Juan. Después está el general Francisco Rosas, que es el hombre más temido de Ixtepec. La gente le tiene mucho miedo porque junto a sus subordinados saquean las tiendas de Ixtepec y todo. Luego está Julia, que es la chica más bonita de Ixtepec, todo el mundo la quiere, que es la querida de Francisco Rosas. Después el teniente coronel Cruz, que es la mano derecha de Francisco Rosas, el capitán Flores, entre otros. Son algunos de los personajes más importantes de la historia. Igualmente Felipe Hurtado, que es un forastero que llega a Ixtepec y se enamora de Julia, y es como un amor a primera vista. Entonces, cuando ella y Felipe se van de Ixtepec, como que el tiempo se para, ya no los menciona. Entonces esto es como un ejemplo del tiempo, que el tiempo es irreal en Ixtepec. Además, que algo que me llamó mucho la atención después de haber leído el libro es que Elena Garro representa mucho lo que las mujeres eran en esa época, ¿no? Y se puede ver a lo largo de la historia que las mujeres eran tratadas nada más como lo que eran, o sea, que era un lugar específico, que era el hotel jardín donde las tenían, que eran nada más como prostitutas y ya, o sea, que ellas no querían estar ahí. Las únicas que querían eran Rosa y Rafaela, y en cierto punto creo que la forma en que Elena Garro lo manifiesta en la historia es que las mujeres en esa época, la verdad, no eran
valoradas y solo decían como de, no, pues tú eres una mujer, solo sirves para esto. Hola, yo soy Tania y les voy a hablar de las ideas más importantes de este libro. Elena Garro nos enseña que la memoria y el tiempo no son lo mismo y que las historias no desaparecen, que se quedan ahí y ahí permanecen. Para Garro el tiempo no es una línea, sino es como un círculo que se cierra por sí mismo. En Ixtepec la revolución no trajo libertad, sino lo que trajo fue opresión y abuso. El poder corrompió con los habitantes que estaban ocupados, pero tenían algunas que y en este caso las mujeres eran las que más sufrían. Para Garro muestra que fue una lucha constante contra el mundo que las oprime. Julia Andrade fue uno de los personajes más importantes que marcó por el deseo de ser libre y estaba encadenada a las expectativas y el control. Y lo padre de esto es que lo sobrenatural se mezcla con la realidad. En Ixtepec lo raro y lo fantástico está ahí. Es como si eso siempre hubiera estado ahí. El realismo mágico de Garro es que nos recuerda que a veces nos toca soportar y tenemos que verlo entre otros ojos que son los de la imaginación. Al final no solo es una historia de un pueblito perdido, es la historia de nuestra propia lucha con el pasado, con la memoria y con el destino. Somos lo que queremos ser o con el tiempo somos lo que nos han obligado a ser. ¿Sabían que hay rumores de que este libro inspiró a García Márquez a consolidar el realismo mágico en 100 años de soledad? Siempre se nos menciona que autores como Horacio Quiroga, Carlos Fuentes o García Márquez fueron importantísimos para el boom latinoamericano, pero a veces se nos escapan aquellas autoras que igualmente fueron pioneras y creadoras de magníficas obras. Hay que sacar de la sombra a Elena Garro, una artista en todo su esplendor, desde la danza hasta la escritura, que vale completamente la pena. Y la mejor forma de conocerla es a través de este libro. Y también conocer a México por medio de este, en su época de conflicto y fatalidad. Yo sí recomiendo el libro, comenzando porque es casi obligatorio por el estatus de la obra, que es fundamental en la literatura mexicana y latinoamericana. A pesar de ser tan importante, no ha recibido el mismo nivel de reconocimiento que otros autores hombres de su generación. También porque entre muchos temas se toca el tema de la opresión de las mujeres y trata los temas de una forma muy curiosa e innovadora, ya que el libro no es lineal, simbolizando la imposibilidad de romper este círculo, ya que en muchos contextos de violencia y opresión se repite el círculo y esto es algo que se sigue viendo aún en el 2024. En el libro se muestran mujeres como Julia, que está atrapada y controlada con violencia, mostrándonos que los regímenes afectan en la política, en la sociedad y también en los roles que estos emplean. Tenía pocas expectativas, ya que no es el tipo de libros que normalmente leo, pero me gusta mucho que tenga temas como del pasado, que el pasado se vincule con temas del presente y que utilice todo esto, el realismo mágico, me llama mucho la atención. Igual me interesó mucho, igual personalmente creo que los temas que más sobresalen en este libro son el tema del machismo, igual temas como de opresión social y de violencia, y la verdad son temas que me interesan muchísimo. Me gusta mucho que se pueda ver como la diferencia de cuando alguien está enamorado y cuando alguien está obsesionado. No esa como línea fina de querer hacer todo por esa persona, a dedicar ya toda tu vida a esa persona y tener ese miedo constante de que te abandone. Tener ese miedo a que esa persona no te quiere. Empieza a llegar como hasta este borde de un poco de locura y empiezas a querer controlar absolutamente todo. Es un libro bastante interesante para mí, sí lo recomiendo muchísimo. Repito, yo no tenía muchas expectativas de este libro, ya que no es el tipo de libros que normalmente leo, pero sí me gustó mucho, sí lo recomiendo muchísimo, la verdad. Muy padre, que es como transportar y poder ver cómo era antes. Y aunque yo no soy una persona que me guste leer, la verdad es que siento que no estaba largo y estaba muy padre. Entonces sí sería un libro que recomendaría. Y pues sí, gracias. De resumen, mi opinión y chance mi conclusión, pues bueno,
más que nada es una novela sobre la memoria, el poder y la opresión. O sea, está ambientada en un pueblo atrapado por las secuelas de la Revolución Mexicana. Esto es diría que es una mezcla entre lo real y no sé si ficticio o fantástico, no sé cómo se dice. Pero ajá. Bueno, te lo recomendaría sí y no. Sí, te lo recomendaría si disfrutas una literatura profunda, o sea, realmente te va a hacer pensar, o sea, tiene partes de realismo mágico y realmente te hace reflexionar sobre el tiempo y el poder. Y no te lo recomendaría ya que es una lectura ligera, o sea, si no eres una persona, pues que le gusta leer así mucho, pues realmente no es el tipo de literatura que te recomiendo. Pero sí es rica en simbolismo y poesía. Y pues bueno, justo, o sea, si prefieres una narrativa más directa o de ritmo más rápido, pues chance esta no sea tu mejor opción.